Son las 9:37 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro. Les vamos a contar lo que está haciendo el Instituto Interamericano del Niño, porque en las últimas horas el Instituto alertó ante la posibilidad de casos de explotación sexual ligados a las finales de la Conmebol que se disputan acá en nuestro país. Y por ese motivo, por este riesgo que hay, desde el Instituto lanzaron la campaña Jugá Limpio. El objetivo es contribuir a las acciones impulsadas por el Estado uruguayo para la prevención de la explotación sexual de dicha población en el contexto de las finales de la Copa Sudamericana y sobre todo en el contexto de la final de la Copa Libertadores, que es la que trae más turistas del exterior. El objetivo es instar a la población en general a estar alerta a este fenómeno y formar parte de la solución. Por eso presentaron 3 spots publicitarios, uno con el título Sacá tarjeta roja, otro que se titula No hay mejor ataque que una buena defensa, y el tercero es La cancha está flechada. Y ahí dan unos números para llamar ante cualquier hecho o sospecha, y los números son el 100, que es el del INAU, el 911, que es el del Ministerio del Interior, y el 091-507-531, que es de la Fiscalía. Para hablar del tema estamos en contacto ya con Víctor Giorgi, director del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, y también exdirector del INAU. ¿Cómo le va, Víctor? Bienvenido a Punto de Encuentro. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Un placer saludarlo. Víctor, ¿qué características específicas tiene la explotación sexual infantil en el contexto de viajes y turismo? Bueno, la explotación sexual infantil existe en todo el mundo y en todos los días, en todos los momentos, y no solo en el contexto de viajes y turismo. La especialidad o la diferencia que se genera en este contexto es que tenemos grupos importantes de personas con poder adquisitivo, o con supuesto poder adquisitivo, que se trasladan, que de alguna manera están en un ambiente que les resulta más permisivo. Sí, mucho viaje de que es en modo barra de amigos también, ¿no? Exactamente, ¿no? El viaje va hacia amigos, fundamentalmente perfil masculino, con una sensación de poder adquisitivo, vienen a gastar, ¿no? Aunque, bueno, eso tendrá sus límites, pero la idea es un poco esa, y el imaginario social es este, que vienen con mucho dinero, ¿verdad? Y a gastar. Y en ese contexto se generan fenómenos de demanda en una serie de cosas, demanda de múltiples servicios, entre ellos servicios sexuales, adultos, que son legítimos, pero también hay una demanda de cuerpos infantiles y adolescentes. Y del otro lado hay una sensación también de poder adquisitivo, de oportunidad, que genera la oferta, ¿verdad? Que Claro. genera que haya personas que de alguna manera vean la oportunidad de lucrar con estas transacciones. Y ahí es que se da un incremento de este riesgo de explotación sexual infantil, fundamentalmente a nivel adolescente. Y bueno, es importante generar medidas como para, en primer lugar, dejar bien claro al turista, al viajero, que está cometiendo un delito, que es un delito penado, con cárcel, ¿verdad? Que no es algo que se pueda hacer, ni es una picardía, ni es una astucia el hecho de tener relaciones sexuales con una jovencita, sino que es algo que es un delito, que está penado, que hay una sociedad mirando, alerta, preocupada por ese tema. Y en eso se basan básicamente estas campañas que se han hecho en todas las regiones. Y en América, fundamentalmente, en eventos, incluso al inicio de las temporadas turísticas, se han hecho este tipo de campañas, en Uruguay se viene haciendo desde hace muchos años, y que tienen esa idea, ¿no? ¿Verdad? Por un lado, informar al turista la gravedad de lo que puede llegar a cometer, y por otro lado, sensibilizar a la población para que esté alerta, para que denuncie, para que de alguna manera desmonte esa idea de impunidad, ¿verdad? A ver, y nosotros, Víctor, que estamos en nuestra ciudad laburando, estudiando o simplemente un fin de semana caminando por ahí, ¿de qué tenemos que sospechar? Vamos a ver a muchos turistas, a muchos que vienen en ese modo de barra de amigos, como decíamos, con dinero para gastar, para disfrutar, y también puede haber mujeres en la vuelta. ¿De qué cosas tenemos que sospechar nosotros como para hacer una denuncia, como para llamar? Bueno, fundamentalmente el movimiento de adolescentes en el entorno de los hoteles, en general el sistema hotelero, los propietarios de hoteles están sensibilizados en este tema, han hecho incluso campañas propias,
tener mucho cuidado con los alojamientos cuando hay situaciones sospechosas de vínculos no claros entre un adulto y un adolescente, ¿verdad?, en el momento de hospedarse. En el circuito gastronómico, que hay mucha presencia de este tipo de turistas, donde también uno puede ver que están con adolescentes o que se acercan adolescentes se acercan a ellos o que vienen personas y bueno, se incorporan a la mesa jóvenes o adolescentes. También el tema del transporte, o sea, es muy frecuente en el transporte, no tanto colectivo, sino más bien en el circuito de taxis, de coches de arrendamiento, el hecho de que incluso los propios turistas pregunten la oferta, a dónde pueden sí, encontrar determinadas cosas, ¿verdad? Y por eso me parece muy importante esta sensibilización en general. Hay experiencias muy interesantes en América, por ejemplo en Cartagena de Indias, en Colombia, hay una experiencia muy interesante, se llama La Muralla, donde hay una actividad turística de gran intensidad, pero donde uno llega y desde el mozo del lugar hasta el que conduce el coche, hasta el que le da un volante para un hotel, todos ellos están con distintivos y con consignas de no a la explotación sexual, estamos alerta, etcétera, ¿verdad? Ajá. Entonces realmente la idea que uno tiene cuando llega ahí es que lo están mirando y que hay cosas que no se pueden hacer. Giorgi, Aureliano Fore le habla, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Me parece ¿Cómo le va? interesantísimo esa experiencia, ¿no? Porque además es una manera de involucrar. Pero este delito que tiene, generalmente busca las zonas no visibles, por razones obvias. Hemos tenido experiencia de que hay en las redes un montón de lugares donde esto sucede directamente teniendo acceso a una dirección. ¿De qué manera se puede controlar esa parte? Bueno, ahí hay un tema, acá hay una cuestión que es una paradoja, ¿verdad? Estamos hablando de un mercado de oferta y demanda, y es extraño, resulta raro pensar en un mercado invisible. O sea, es un mercado invisible Exacto. para algunos, para otros aparentemente no es tan invisible. O sea, hay pistas, hay formas de acceder, ¿no? Incluso hay oferta y publicidad. Y el tema de los medios, de los medios digitales, y fundamentalmente en Internet, es un tema que ha cambiado bastante, ha impactado mucho en este problema. Por un lado, la oferta directamente por Internet, ¿verdad? Es algo más difícil de controlar, ya no es como en una época se hacía de inspeccionar locales y demás, sino que hay todo un espacio de transacción que escapa a los controles. Ahí creo que lo que hay que hacer es simplemente sensibilizar y tener mucho cuidado con esos mecanismos, ¿verdad? Los lugares de encuentro y demás. Pero es cierto que hay un espacio ahí de difícil control estatal. Incluso en el propio arrendamiento de lugares. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho del control del circuito hotelero, pero hay formas de arrendar por Internet que escapan a todos esos controles. Claro. A eso me Incluso refiero. hasta legalmente, ¿no? Los Y organismos de control no tienen incidencia. ahí está puesto todo el poder de estas Porque organizaciones. ahí muchas personas no se exponen públicamente. Exacto. Simplemente por internet contactan a la adolescente, pim pum, nos Y encontramos y ya está. está hecho el contrato. Ahora, eso sí es una prueba. Acá tenemos la Operación Océano que se caracteriza por eso, porque deja una prueba, deja un mensaje, deja una dirección. Pero ¿cómo se Sí, controla eso? sí, eso se puede intervenir una vez que se identifica la situación, ¿verdad? Por el registro de los celulares, etcétera. Pero como prevención es realmente muy difícil. Lo más posible aquí es tratar de contrarrestar esos mensajes de oferta con mensajes que alerten acerca de la gravedad del tema. La Operación Océano, por ejemplo, con todas sus controversias y su lentitud, etcétera, fue una experiencia que marcó bastante a la sociedad uruguaya en este tema. Sí, sí, Dejó obviamente. bastante claro el carácter Claro. delictivo de Sí, estas es un antes y un después. actividades, el hecho de que genera, no necesariamente penalización, porque algunos se concretó, pero sí genera problemas serios, diríamos, a las personas que están involucradas, sobre todo a los hombres que acceden a estos servicios, que es detectable, que es identificable, y en ese sentido ha sido un mensaje que ha sacudido bastante. Giorgi, ¿y cómo se potenció el riesgo de esa explotación sexual infantil en Internet con la pandemia? Bueno, acá hay una serie de hipótesis que no están del todo confirmadas, ¿verdad? Porque generalmente se habla de que la pandemia generó una serie de situaciones y en realidad esas situaciones eran previas. La pandemia lo que hizo la pandemia fueron dos cosas. Por un lado,
el encierro, ¿no? El encierro llevó a una demanda de actividades sexuales, digamos, de trabajo sexual o de explotación sexual infantil por internet a nivel de imágenes, ¿verdad? Recordemos que había momentos en que el miedo de contagio era muy grande, de que había encierro, ¿verdad? Y en ese contexto se comenzó a dar mucho este tema de las relaciones sexuales virtuales, ¿verdad? Los servicios sexuales virtuales de adultos, donde también hay niñas, hay adolescentes fundamentalmente, y donde el control de edades es muy complejo, porque estamos hablando de imágenes, ¿no? Pero por otro lado, más de fondo, más estructural, lo que hizo a nivel de la región, que nosotros trabajamos no específicamente en Uruguay, pero está incluido, lo que hizo fue debilitar los sistemas de protección, o sea, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad social, debilitó a las familias, que estaban muchas veces desbordadas por temas laborales, de salud, de higiene, en donde la protección al adolescente, el contacto con el adolescente, se desvirtuó, ¿verdad? Y se fragilizaron esos mecanismos de protección habituales. Sobre todo, Giorgi, Cecilia Olivera le habla por la falta también de presencialidad en los centros educativos, que muchas veces son quienes detectan algunas situaciones. Bueno, la falta de contacto del adolescente con otras personas que no sean de su familia, centros educativos fundamentalmente, tanto compañeros como docentes, como otros padres y madres, es uno de los factores que ha generado más vulnerabilidad, porque generalmente son en esos espacios donde el adolescente pide ayuda de alguna manera o deja filtrar, digamos, lo que le está pasando, ¿verdad? Y el encierro generó una situación donde los adolescentes quedan a solas con los adultos, donde muchas veces sabemos que la comunicación no es la mejor, y bueno, eso expone y eso debilita. Tenemos que tener en cuenta que estos fenómenos, que a veces uno los piensa mucho desde el punto de vista económico, ¿no? Como una causal fundamental de este tipo de situaciones, en realidad cuando los estudios más recientes muestran que hay también un componente afectivo muy importante en esto. Claro. Que buena parte de las adolescentes que son enredadas en este tipo de situaciones tienen una muy mala comunicación con sus adultos del entorno. Sí. Hay acá una Están muy solas en las circunstancias. ¿Cómo? Están muy solas en las circunstancias. Están muy solas, no hay diálogo, ellas quieren como fugar de este lugar de la niñez, dependiente económicamente, y son fácilmente tentables por ofertas de acceso rápido a un lugar adulto con buen nivel de consumo, ¿no? Que es un poco lo que se le vende, ¿no? Yo, y a propósito de la falta de comunicación y de temas emocionales que usted está haciendo referencia, incluso como exdirector del INAU, ¿considera que en Uruguay son suficientes las campañas que se realizan para evitar este tipo de explotación de menores? Las campañas nunca son suficientes. En Uruguay lo que hemos visto, incluso desde la época que estando yo frente del INAU hemos impulsado algunas de ellas, es que son campañas tímidas. Claro, porque viendo referencias de otros países, por ejemplo, yo que soy madre de una hija adolescente, que le he mostrado campañas que hay en España, en Europa, en otros países, donde realmente se puede visualizar que uno puede estar, entender que uno puede estar hablando del otro lado con un adulto que finge ser un menor, un noviecito, un chiquilín, y había una campaña, recuerdo, que impactaba muchísimo y era que dos explotadores fingiendo ser otras personas terminaban encontrándose en una plaza y eran dos viejos que estaban justamente tratando de encontrar víctimas. ¿Este tipo de campaña no sería de utilidad en un país como el nuestro donde esto viene en crecimiento? Sí, por supuesto, esas campañas son de utilidad, son necesarias, pero lo que hemos visto en Uruguay, en general en América hay una tendencia así, es que las campañas se lanzan pero no se sostienen, son bastante efímeras en el tiempo. Ajá. A veces los productos comunicacionales no son de la mejor calidad porque hay un tema también de recursos, de inversión, y todo esto hace que lo que se supone que debe ser una campaña, que es instalar el tema y alertar, en realidad no se produzca, ¿no? En realidad lo que hemos visto es que cuando hay un bajo nivel de comunicacional, digamos, la gente que fija la campaña, la gente que registra la campaña, la gente que está interesada en el tema, y no se llega al público en general. Nos impacta, digamos. Víctor, más allá de esta campaña que lanzaron,
¿Qué acciones concretas tuvo y tiene hoy el Instituto Interamericano del Niño para combatir la explotación sexual infantil? Bueno, tengamos en cuenta que el instituto es un organismo regional, ¿verdad? Nosotros trabajamos en toda América. Cuando digo toda América me refiero a América Norte, Centro, Sur y Caribe. Y lo que estamos haciendo básicamente son 3 o 4 líneas de trabajo. Por un lado, la formación de recursos humanos. Tenemos una formación permanente de recursos humanos a distancia desde hace unos 7 años. Anualmente pasan por esa instancia formativa entre 200, 300 personas de toda la región. También tenemos una serie de actividades de análisis de experiencia, ¿verdad? Se han hecho encuentros, se han hecho análisis, investigaciones. Y lo otro que también ha sido algo bastante importante ha sido el trabajo con el sector turístico, ¿verdad? Existe un grupo de trabajo a nivel regional, el GARA, el Grupo de Acción Regional de las Américas, que el Instituto lo integra como organismo técnico asesor, que ha sensibilizado a los empresarios turísticos, ha logrado muchas iniciativas, incluso ha generado un código de conducta del turismo que, entre otras cosas, plantea la problemática ética justamente del bajo control de ingreso de menores a los establecimientos, y plantea también un decálogo para guías turísticos donde hay algunos piques, diríamos, como para identificar situaciones complicadas y responder a ellas. Ajá. Básicamente es eso lo que se hace, además de una serie de pedidos de asesoramiento, de asistencia técnica de distintos países, ¿verdad? En este momento estamos trabajando mucho con Panamá, pero hemos trabajado con Chile, con Perú, con Ecuador, en fin, diferentes países que solicitan algún tipo de apoyo para las campañas o para los programas, pero allí participamos. Víctor Giorgi, director del Instituto Interamericano, Víctor Giorgi, director del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Muchas gracias por este rato en la Mañana Universal. Gracias a ustedes. Abrazo, que pase bien. Gracias, buena jornada. En 970 Universal, punto de encuentro.